Lo primero es que la valoración en general, digamos, es un mecanismo que la gente utiliza como un referente. Podríamos obviar la tasación. Podríamos decir, mire, no necesito tasar. Pero en realidad, en el mundo de hoy, en el mundo moderno, en el mundo donde cada vez necesitamos más información y necesitamos información que tenga algún tipo de sustento, ya no solo lo que me parece, lo que creo, lo que estimo, lo que podría ser, sino que como sustento eso, hay mecanismos para valorar los bienes y esa valoración de esos bienes se le llama genéricamente tasación. ¿Ya? Y en esta valoración genérica que se llama tasación hay ciertos mecanismos, hay ciertas regulaciones, hay ciertas formas de poder enfrentarlo. Dentro de eso lo que nosotros debemos saber es que dentro de la regulación general de la valoración existen ciertos principios y mecanismos sobre los cuales se deben aplicar para la valoración. ¿Eso qué significa? Que si nosotros estamos tasando en un lugar en particular, esa valoración en términos metodológicos también se puede utilizar en otro lugar. Es decir, esto tiene que ser lo suficientemente internacional de manera tal de que lo que hoy día hago en este punto pueda estar vigente en el otro punto y viceversa. Es decir, que todos podamos entender de la misma manera cuánto vale. Porque efectivamente en un mercado globalizado, en un mundo globalizado, lo que nosotros estemos haciendo hoy día como inversionistas, claramente lo podemos hacer para el mercado nacional como para el mercado extranjero. Y así funciona. Por lo tanto, no es que en este punto en particular vamos a tener un valor que el resto no sabe o el resto no conoce. No, eso mismo dice la otra persona del otro lugar. En realidad lo que ocurre es que se transan los bienes, se mueven los bienes con una cierta lógica, una cierta secuencia, y esa es la que recogen en general las metodologías de valoración y es la que uno debería aplicar de manera tal de tener este mecanismo de tener un referente que por supuesto me permita tomar una decisión, ya sea de compra, de venta, de inversión, distintos mecanismos. Es decir, la tasación en general tiene distintos focos, tiene distintas opciones sobre las cuales uno puede utilizar. Hay mucha gente, por ejemplo, lo usa para un crédito hipotecario, para comprarse una vivienda, pero también se puede utilizar ya teniendo un bien para pedir un nuevo crédito, es decir, darlo en garantía, obtener liquidez y por lo tanto hacer otra inversión. Es decir, hay muchos mecanismos para utilizar una tasación. También está el tema de, por ejemplo, las expropiaciones. Cuando hay una expropiación, ¿no es cierto?, hay una servidumbre, hay un usufructo, hay que valorarlo. ¿Cuánto vale eso? Cuando hay un cambio de derechos sobre ciertos bienes, también hay que valorarlo. Bueno, todo eso es transable en el mercado y todo eso requiere de una cierta metodología de manera tal de que tanto compradores como vendedores puedan analizar esto de la misma manera. Obviamente el resultado final de la negociación va a depender de la capacidad de negociación que cada uno tiene, del interés que cada uno tiene en ese bien y de otras características que se puedan estar dando en ese minuto en el mercado. Pero en general el valor base o el valor referencial a partir de una tasación es con mecanismos que obviamente lo hacen objetivo. Y para que algo sea objetivo, necesariamente en esta valoración necesitamos tener ciertos respaldos. Por lo tanto, no va a existir una tasación si no tenemos un respaldo, un referente. Algo sobre lo cual estemos tomando en consideración para decir, por estas razones vale este valor o este otro. Cuando solamente estamos lanzando un valor, esa es una opinión de valor, que puede ser muy válida. Es más, puede coincidir con la valoración técnica. De hecho, por ejemplo, en algunos casos pongo como referencia que yo antes tenía un reloj muy parecido a este, ¿ya?, a cuerda, ¿ya?, y llegó un momento en que se quedó detenido a las 12 y no caminó más. A pesar de eso, porque todavía lo conservo, está ahí a las 12, a pesar de que se quedó detenido a las 12, 2 veces al día me da la hora correcta. Eso es opinión respecto a una metodología. Puede que coincidan, pero no necesariamente es porque hay un respaldo detrás que lo hace coincidir. Lo que nosotros vamos a ver acá entonces es cómo tenemos ese respaldo, cómo hacemos esa metodología, cómo logramos llegar al punto de decir, mire, bajo estas condiciones, este es el valor de este bien y por lo tanto, este valor referencial me atrevo a invertir o no a invertir, a transar o no transar, a cobrar algo o no cobrar algo respecto a lo que estoy viendo, ¿ya? Para ello entonces, y ya entendiendo que hay un contexto, ¿no es cierto?, general que nos dice que hay metodología, que esto es internacional, hay que considerar que para
poder valorar un bien hay ciertos principios normales que tener presente. Dicho de otra manera, cuando me enfrento o me paro frente a un inmueble, lo primero que me tengo que preguntar si ese bien es o no es posible de sustituir por otro. Es decir, una de las cosas que me tengo que preguntar es si ese bien responde a lo que otros bienes valen en el mercado. Si ese bien responde a lo que otros bienes valen en el mercado, claramente el valor de este bien va a estar asociado al valor de esos otros bienes. Ejemplo, si voy a un edificio y pido un edificio nuevo, por ejemplo, y pido que me muestren el apartamento 801, y ese está comprometido, y la persona que está ahí me dice, no, le puedo mostrar el otro, el 803, y yo le digo, bueno, muéstrame el 803, claramente hay detrás de eso la intención de que el valor de uno depende del valor del otro, porque lo que quiero es vivir ahí. Ahora, mediré cuánto más voy a pagar o no dependiendo de las características que encuentre de ese bien, pero claramente es en el mismo lugar donde estoy buscando el bien. Es decir, una de las primeras cosas que me debo preguntar es si este bien es o no sustituible por otro, y si la respuesta es positiva, si vamos a decir sí, efectivamente es sustituible por otro, claramente todo lo que yo recolecte de información de esos otros bienes me va a servir para poder valorar este bien. Y de ahí nace el concepto de comparación. Es decir, el valor de este bien va a estar dado por la comparación que tiene este bien con las otras características de los bienes en el mercado. Dicho esto, hay que ver entonces qué características tienen esos bienes. Y ahí vamos a encontrarnos con características intrínsecas al bien y características externas al bien o extrínsecas al bien. Muchas veces, a veces no logramos este equilibrio entre las características internas y externas del bien. ¿Y qué nos pasa? Que en un sector le colocamos mucha inversión a una propiedad que el sector no lo vale. Y eso hace que la persona anhele un valor muy alto, pero lamentablemente no va a tener un mercado que le va a comprar ese bien, porque ese bien depende de lo que pasa en el entorno. Entonces lo que decíamos recién, mire, hay que preguntarse si ese bien es sustituible por otros, es decir, depende de otros bienes. Cuando eso ocurre, esa inversión, ese bien, tiene que de alguna manera cumplir las características del entorno. Por lo tanto, no voy a poder invertir más o dejar de invertir de lo que el entorno me está diciendo. ¿Ya? El hecho que lo haga más, ¿no es cierto?, con una mayor inversión, probablemente me empiece a quedar fuera de mercado. Y eso significa que el poder comprador, las personas que me van a comprar este bien, me van a estar pagando algo muy similar al resto de los mercados, al resto de lo que hay en el sector. Y va a ser muy difícil que encuentre una persona que esté dispuesta a pagar, por ejemplo, lo que se invirtió. Entonces hay que tener cuidado en la inversión que se está colocando, porque va a tener una relación tanto de las condiciones internas del bien como de las condiciones externas del bien. Otro elemento que tenemos que tomar en consideración al momento de partir valorando un inmueble tiene que ver con si el valor de este bien depende de sus características propias o de sus características externas, de otros bienes. ¿Se acuerdan que primero decíamos, mire, el bien depende de otros? Si la respuesta es sí, bueno, los otros bienes van a definir el valor. Pero si la respuesta es no, ese bien no depende de otros. E incluso es más, no depende ni siquiera del que está al lado. No depende ni siquiera del que está arriba o del que está abajo. Depende solo de ese bien. Bueno, ahí estamos en presencia de un bien que en la práctica va a requerir de un análisis diferente a la comparación de mercado. Probablemente ese bien está más asociado a la capacidad de generación de ingresos. Por ejemplo, un local comercial. Muchas veces nos pasa que un local comercial al frente de otro vale totalmente distinto. De una oficina, probablemente. O incluso en algún centro comercial. Muchas veces pasa que los locales, ¿no es cierto?, que están justo a la salida de una escalera o al ingreso de un cierto recinto tienen más valor que otro. Eso se da precisamente porque el local comercial, en esencia, está capturando el valor de mercado en razón de lo que ese local es capaz de producir o generar. Por lo tanto, en ese escenario, el valor de los otros locales no necesariamente define el valor de ese local en particular, sino que el valor de ese local va a estar dado por la capacidad que ese bien
genera en el mercado y de cómo el mercado es capaz de valorar y recoger eso y extenderlo en el futuro. Por lo tanto, ya vemos que tenemos dos metodologías diferentes para abordar dependiendo del bien y de cómo el bien es visualizado o visto desde el punto de vista del potencial comprador. Lo mismo nos pasa desde el punto de vista de la inversión. Si nosotros vamos a invertir, por ejemplo, en una esquina, tendremos que ver cuál es el objetivo de esa inversión en esa esquina. ¿Va a ser un strip center? ¿Va a ser una vivienda? ¿Va a ser un edificio? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Y ahí nace otro principio que tenemos que tener presente, que se llama el de mayor y mejor uso. ¿Qué significa esto? Que no porque nosotros estemos viendo en una foto de un momento un determinado bien, ese es el valor del bien. Porque muchos de los bienes que están ubicados en la ciudad, por ejemplo, podrían estar subutilizados. Y el subutilizado no necesariamente porque a nadie se le ocurrió hacerlo, simplemente porque a lo mejor incluso está esperando ese bien a que las condiciones de mercado mejoren. Entonces, muchas de estas preguntas que tenemos que hacernos al principio de la valoración tienen que ver, por ejemplo, entonces, con cuál va a ser el mayor y mejor uso que tiene ese bien en el mercado. Y nos vamos a encontrar con que hay veces donde, por ejemplo, una ciudad, normalmente, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en el centro de todas las capitales, por ejemplo, todos son altos edificios, ¿no es cierto?, edificios de altura. Y podemos a lo mejor encontrar un terreno eriazo, un terreno vacío. Si la normativa nos lo permite, ese terreno no va a depender su valor del hecho de que esté eriazo, sino que va a depender de cuánto yo puedo construir en ese sector, a lo que normalmente se le llama un estudio de cabida. Es decir, cuánto es lo que ese terreno es capaz de generar, colocar, y por lo tanto el valor de cada uno de esos metros cuadrados va a depender de ese futuro, va a depender de esa construcción que puedo hacer en ese lugar. Y tanto compradores como vendedores lo saben, por lo tanto no me lo van a vender por el terreno eriazo. Me lo van a vender por la capacidad que tiene ese terreno de construir un edificio. Al revés, el comprador pasa lo mismo. Él no lo está comprando porque es eriazo, él lo está comprando por la capacidad que tiene ese terreno de recibir un edificio. Por lo tanto, ya entonces tenemos tres principios o tres formas de visualizar o ver la valoración, incluso antes de aplicar cualquier metodología. Y eso es lo fundamental. Es decir, cuando nosotros estamos buscando un proceso de valoración, lo que tenemos que hacer inicialmente es pararnos frente al bien y empezar a visualizar todos estos principios. ¿Es sustituible por otro? ¿Sí o no? ¿Su valor está dado por lo que es capaz de generar o no? ¿Cuál es el mayor y mejor uso? Y en este mayor y mejor uso, que hablábamos hace un momento atrás, existen varias condiciones que deben cumplirse. Primero, que puede ese mayor y mejor uso ser viable del punto de vista técnico. Es decir, se puede construir ahí. 2, es viable del punto de vista legal. Es decir, la normativa me lo permite. 3, es viable del punto de vista ambiental. 4, es viable del punto de vista financiero, económico. Es decir, existen las condiciones para que yo lo pueda hacer. 5, existe viabilidad del punto de vista social, es la integración de ese proyecto en el entorno, porque pudiera ser que cumpla todas las características, pero la comunidad lo rechaza. Entonces, tiene que existir una serie de elementos que hagan viable el proyecto desde todos estos aspectos y, por supuesto, lo esencial es que exista la demanda necesaria para que se pueda desarrollar. Ahora, esa demanda necesaria, ojo, si somos inversionistas la tenemos que ver en el futuro. Si somos tasadores la tenemos que ver en el presente. El valor está dado por lo que ese bien vale al momento de la tasación, al momento de la valorización. No antes y no después. Esa es una tasación. Esto es una evaluación de proyecto. Si evalúo el proyecto y digo, por aquí van a colocar un vertedero, o acá van a colocar un parque, un jardín, eso es una evaluación de proyecto. Estoy proyectando un valor en el tiempo y no necesariamente me está diciendo cuánto vale hoy o en el momento en que estamos valorando.
Lo mismo nos ocurriría, por ejemplo, en un proceso de valoración para una pericia, un peritaje. Supongamos que se hizo una transacción hace 2 años atrás y hay controversia respecto al valor que se fijó en ese minuto. Bueno, uno debería remontarse a ese momento y en ese momento buscar las referencias de mercado que existían en ese momento y determinar el valor en ese instante. Independiente que después en ese mismo lugar o frente a él se haya construido un vertedero o se haya construido un centro comercial, que le pudo haber cambiado sustancialmente el valor. Entonces, tenemos que tomar en consideración la fecha de la valoración, el momento, el mercado, cómo se comportaba en ese minuto. Esto no es una proyección, la tasación es una valorización de la situación actual a la fecha en que se está haciendo ese análisis. Todo lo demás pasa a ser una evaluación. Sin embargo, como decíamos recién, en el mayor y mejor uso, de alguna manera se recoge esta proyección, pero en razón de que hay un mercado profundo, un mercado que realmente está interesado en darle a ese bien un mayor y mejor uso y por lo tanto existe un interés en pagar no por lo que existe, sino que por lo que ese bien es capaz de generar o por lo que ese bien es capaz de producir o reducir, ¿no es cierto?, en términos constructivos. ¿Ya? Es decir, hay varias consideraciones ahí que tenemos que tener presente. Otro elemento importante al momento de la valoración o de la tasación, tenemos que tener presente, por ejemplo, la temporalidad. Tenemos que tener presente el momento en el cual estamos haciendo esa valoración. Por ejemplo, si estamos tasando un refugio de la nieve en plena temporada de verano, claramente va a tener un valor diferente a cuando está en plena temporada de esquí. Bueno, esas consideraciones hay que también incluirlas al momento de la valoración. Y por supuesto, estos van a definir ventanas de tiempo en la cual esa valoración es válida. No necesariamente una valoración es válida en forma eterna. Y de hecho, con el movimiento del mercado se requiere que esa tasación entonces experimente estos movimientos y por lo tanto recoja lo que está pasando en ese instante, en ese minuto. Hemos hablado entonces que existen ciertas condiciones. Hay una condición que tampoco quisiera dejarla pasar porque es muy común, muy típico que ocurra. Y tiene que ver con que no todo lo que el bien tiene aporta al valor final. Y no todo lo que el bien no tiene le quita valor al valor final. Porque el concepto de valoración, si bien lo trabajamos, por ejemplo, en el área urbana por metros cuadrados, no necesariamente un metro cuadrado más implica que esa propiedad vale más. Ejemplo, si estamos buscando parcelas de agrado, estas que están en la zona fuera urbana, ¿no es cierto?, una parcela de agrado, y estamos buscando parcelas de 5.000 metros, y esa parcela de 5.000 metros, por decir un valor único, vale 100. Encontramos una de 5.100 metros. Lo más probable es que siga costando esos mismos 100. Porque no hay un cambio sustancial, no hay un aporte sustancial que haga cambiar la esencia de lo que el comprador está buscando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los bienes raíces urbanos, donde no necesariamente lo que nosotros vemos publicado es. De hecho, ¿cuántos de ustedes han medido su propiedad? ¿Cuántos de ustedes se han percatado, digamos, que lo que dice X metros cuadrados son en realidad lo que usted tiene disponible? Sin embargo, usted se siente conforme con lo que compró, sin embargo, usted ve razonable el metro cuadrado de acuerdo a lo que le indicaron y probablemente le da un uso razonable a lo que pensó al momento de comprarlo. Porque la esencia del valor tiene ciertos rangos en los cuales es viable esa valoración. Y no necesariamente un metro más, un metro menos, genera un impacto en el valor. Y eso también hay que considerarlo, porque muchas veces ocurre que las personas le agregan muchos metros cuadrados adicionales y no necesariamente esos metros cuadrados adicionales incrementan en la misma proporción el valor del bien. Generan estos techos, ¿no es cierto?, de valor y por lo tanto si escapan esos techos de valor, no porque siga incrementando los metros cuadrados, vale más.
Y eso también hay que tenerlo presente, porque va a depender del mercado en el cual se esté operando y por lo tanto no porque yo tenga más superficie o porque tenga más atributos que escapen a lo que en el sector se está transando, vale más o vale menos. Hay lugares donde, por ejemplo, la vivienda no tiene todo lo que tienen las otras viviendas. Sin embargo, por el hecho de estar ubicado en ese sector, recoge el valor del entorno y sube sin que la persona le haya invertido un peso más a esa vivienda. Simplemente porque el entorno mejoró, simplemente porque el entorno subió de valor y por lo tanto se ve, ¿no es cierto?, apoyado en ese entorno en el valor de esa propiedad. Es más, muchas veces esas propiedades son altamente demandadas porque la gente ya se imagina hacerle las mejoras que tienen las otras. Por ejemplo, un sector donde todos han remodelado y han realizado, por ejemplo, un segundo nivel. Y esta es la única casa que quedó original con un nivel. Bueno, esa casa de un nivel, en general, recoge los beneficios del entorno que ha subido a 2 niveles. Y probablemente el comprador, cuando la está comprando, ya está imaginando cómo puede hacer ese segundo nivel. Y por lo tanto va a invertir o va a querer comprar esa vivienda porque tiene, ¿no es cierto?, una perspectiva similar a lo que está viendo en el entorno. Al revés pasa lo mismo. Si es la única casa de 2 niveles o 3 en un entorno de nivel, claramente esa inversión no necesariamente el mercado se la va a valorar porque las personas que están comprando en ese sector están comprando casas de 1 nivel y no de 3. Entonces, hay una relación en términos de la contribución que hace cada parte del bien en el valor total del bien. Y eso tampoco tenemos que dejarlo de vista. Es decir, fíjense que aún no estamos valorando nada. Simplemente estamos diciendo en qué marco conceptual nos estamos centrando para poder llegar a la valoración. Entonces, en este marco conceptual de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, ya pasamos entonces por si el bien es o no sustituible por otro, ¿cierto? Después, si el bien vale por lo que es capaz de generar o rentar. Luego dijimos todo lo que tiene que ver con el mayor y mejor uso de este bien. Y ahora estamos diciendo, ¿no es cierto?, ojo, que no todo lo que tiene este bien, es decir, no todo lo que no todo va a contribuir al valor final del bien. Es decir, ya tenemos varias condiciones adicionalmente a la temporalidad. Es decir, que el bien tiene un valor de mercado en un instante, en un momento. Y hay bienes que tienen su mayor valor en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en el caso de las parcelas de agrado, normalmente en época estival o cuando ya empieza la primavera, es el lugar o el momento de la mayor demanda de este tipo de bienes. Así también, por ejemplo, las segundas residencias, las residencias costeras. ¿Cuándo tienen mayor relevancia? Bueno, cuando se produce, ¿no es cierto?, en la época estival y cuando se produce ese movimiento de gente a la zona costera. Por lo tanto, ese es el minuto donde el bien logra probablemente su máximo valor. Luego, baja la demanda y como esto es una foto, probablemente esa valoración, esa tasación, en ese minuto de baja va a también reflejar lo que está pasando en ese instante. Lo que no quiere decir que en pocos meses más pueda volver a retomar un valor. Pero si en ese minuto queremos vender la propiedad, comprar la propiedad, lo que nos va a pasar es que la oferta disponible, lo que tenemos a disposición del mercado, tiene un valor que incluso puede ser altamente negociable o más negociable que en su máximo peak, ¿no es cierto?, de venta o de oferta. Hemos hablado, ¿no es cierto?, entonces ahora de que se cumplen ciertas condiciones, pero ahora debemos saber de dónde sacamos los datos. ¿Cómo obtenemos esta referencia? ¿Cómo logramos saber que este bien, ¿cierto? Ya tenemos claro que depende de otros, pero ¿dónde logro esos otros datos? Bueno, aquí existen varios mecanismos. Dentro de los mecanismos está obviamente las transacciones reales. Lo que yo puedo registrar en el registro catastral, el conservador de bienes raíces, bueno, dependiendo del país se llaman de distinta manera, pero es donde queda registrado, ¿no es cierto?, la transacción de este bien. Y ese es un dato que uno podría decir es inapelable, porque en eso se transó. Más aún si existe un tercero financiando, un banco, una compañía, un mutuario, un seguro. Es decir, es un valor que está ahí fijo. Pero ojo, si bien está fijo, si bien está cerrado,
si bien está escriturado, si bien se transó bajo ese valor y sabemos que hubo una intervención de un financiero, ¿no es cierto?, al medio de esas dos personas que compran y venden, ojo, tenemos que preguntarnos cuándo se cerró realmente ese acuerdo. Porque lo que estoy viendo hoy día que sale de este registro catastral, de este conservador de bienes raíces, puede haber sido lo que se llama venta sobre plano, o venta en blanco, o venta en verde, dependiendo también del país, recibe distintos nombres. Y eso significa que una venta en plano, o sobre plano, o venta en blanco, significa que todavía o aún no hago una construcción, todavía no hemos muerto, no tengo un departamento piloto o un departamento, una construcción para mostrar. Simplemente tengo un plano, tengo ciertos folletos y la persona dice, quiero comprar esto. Y firma una promesa en ese minuto. Y en ese minuto cierran un valor. Acuerdan que cuando eso esté listo, ese va a ser el valor que se va a transar. Pero este momento del cierre de negocio puede ser varios años antes. Es decir, puede esperar el momento del desarrollo propiamente tal de la estructura, de los planos, de los permisos, puede esperar el momento de la construcción y puede esperar el momento en que ya puedo enajenar el inmueble. Por lo tanto, este valor que está saliendo hoy día de este registro catastral, de este conservador de bienes raíces, no necesariamente es el valor de hoy. Es el valor del momento en que se firmó la promesa. Por lo tanto, si bien este valor es un valor, como les decía recién, inapelable porque es el que está escriturado, tenemos que tener una observación respecto a cuándo realmente fue acordado ese precio. Si no tenemos acceso a esa información, hay otra información que también es muy relevante y que tiene que ver con las publicaciones, las ofertas, ¿ya? Pero, obviamente, como toda oferta, tiene una expectativa, tiene un anhelo. El anhelo de quien vende de ojalá pedir lo más posible. Pero también ocurre que esa expectativa, ese anhelo, a veces no es tal. Porque hay personas que están apuradas por vender, colocan un precio para una venta rápida y también están en el mercado. Por lo tanto, existe una nube de puntos, ¿no es cierto?, que no necesariamente reflejan exactamente el valor del bien y obviamente cuando estamos hablando de oferta, necesariamente tenemos que hacer unos análisis o pequeños análisis de cómo es el comportamiento de ese bien en el mercado. Y realmente si hay o no diferencia o distorsiones entre el valor publicado y el valor finalmente de transacción. Por ejemplo, si tenemos muchas publicaciones en un sector, nosotros podríamos decir esto es lo mejor, porque en realidad hay muchas propiedades iguales que están siendo ofertadas. Pero ojo, la pregunta que tenemos que hacernos es cuántas de ellas se han vendido. ¿Cuántas de ellas se han dado de baja en el último tiempo? Porque si están todas publicadas y no hay ninguna dado de baja, quiere decir que el valor en realidad a lo mejor no es ese. Es decir, quiere decir que si bien hay una expectativa de venta, no hay una expectativa de compra en ese valor. Y el mercado está esperando algo. Por lo tanto, no porque encontremos muchas referencias de mercado publicadas, quiere decir que es el valor. Es más, puede pasar lo siguiente, que digo, de mi vivienda, le pongo un valor X, ¿cierto? Y al rato viene alguien, la ve y dice, no la publique más, por favor véndamela a mí. Y al otro rato llega otra persona y dice lo mismo, no, por favor, yo le ofrezco más, no la venda. ¿Qué es lo que quedo pensando? Bueno, quedo pensando que probablemente puse un valor muy bajo respecto a lo que debería haber cobrado. Bueno, eso pasa muchas veces con las publicaciones. No necesariamente responden a un análisis, así como las personas no necesariamente miden su casa, no necesariamente hacen un estudio para decir cuánto es lo que debería ser el valor razonable de ese bien. Por el contrario, puede que yo no haya puesto ningún cartel en mi vivienda, pero llega alguien, me golpea la puerta y me dice, mire, le quiero comprar su vivienda. No, es que no la tengo en venta. Miren, nosotros sabemos que las viviendas aquí valen, por decir algo, 100, pero nosotros como inmobiliaria estamos dispuestos a pagarle 300. Bueno, uno dice, bueno, a ver, a lo más conversemos, ¿cierto? Bueno, esas son situaciones también de mercado. Situaciones que se dan en el mercado y que no necesariamente pudieran
está reflejada en esta nube de datos, esta nube de puntos, que a veces es muy fácil de hacer. Basta con, por ejemplo, relacionar metros cuadrados y valor. Obviamente hay otras consideraciones, como la cantidad de dormitorio, como la regularidad del sitio, la antigüedad de la construcción. Es decir, hay muchas condiciones que uno debe estar presente y mirarlo. Pero, claramente, si uno quisiera hacer un pequeño análisis rápido, uno podría tomar metros cuadrados y valor y ya tiene un primer indicador de cuánto puede costar un inmueble. Siguiendo con la información entonces disponible o que podemos acceder, tenemos entonces lo primero es el registro catastral o el conservador de bienes raíces. Luego de eso pasamos a la oferta. Y en esta oferta entonces es una información de un nivel 2, una información que es un poco más insegura. De hecho, yo perfectamente podría publicar la foto y la propiedad de mi vecino sin que él supiera. Y de hecho, uno ve, digamos, en ciertas publicaciones de corretaje que se publican propiedades que no necesariamente el dueño de esa propiedad la ha publicado. Simplemente se está tratando de captar, ¿no es cierto?, un potencial comprador y luego se negocia con el dueño de la propiedad si le acomoda ese precio y se genera el negocio. Mucho de eso está también en Internet, mucho de eso está en las publicaciones y obviamente son situaciones que uno debe analizar al momento de hacer este análisis de mercado, ¿ya? Otro nivel de información tiene que ver ya cuando no tengo opciones de buscar la oferta. Es decir, no tengo ventas reales, no tengo oferta. Pero sí puedo tener tasaciones. O sí puedo tener ventas de enajenaciones forzadas, remates, daciones en pago. Puedo tener otro mecanismo. Eso ya es un nivel de información 3, es decir, un nivel de información que hay que observarla cuidadosamente en razón de cuál fue el objetivo para el cual se obtuvo ese valor. Y obviamente eso se puede utilizar en la medida que no tengo ningún otro antecedente con lo cual poder generar esta información de mercado, ¿ya? Pero sí existen muchas opciones. Lo otro que normalmente tenemos que tener cuidado y presente, que no todos los bienes se publican. No todo está en Internet o bajo un corredor. No, hay veces que las personas deciden generar su propia venta y por lo tanto colocan su cartel, digamos. Y depende de las personas que vean ese cartel, las posibilidades que tienen en el mercado. Pero es parte del mercado. Cada vez se reduce menos esa condición. Pero es parte del mercado y también lo tenemos que considerar, ¿ya? Y por último, digamos, decir que lo que está en Internet es una muy buena herramienta, pero también muchas veces tenemos que tener cuidado por la fecha en la cual están publicados. Hay muchas veces que ciertos portales dejan propiedades pegadas, digamos, por decirlo de alguna manera, ahí, pero son propiedades que ya se transaron, que ya no están disponibles y que aparecen disponibles, pero que en realidad no lo están. Por lo tanto, eso de alguna manera no nos da cierta certeza de que en ese sector esa es la cantidad de propiedades que se puede obtener. Teniendo claro entonces que ya pasamos por el lado de cómo enfrentar el bien, bajo qué principios, teniendo claro de dónde sacar la información, ahora vamos a la metodología. Es decir, qué podríamos hacer con esta información y si ya sabemos qué aplicar. Una de las metodologías más simples y más comunes tiene que ver entonces con la comparación de mercado. ¿Y eso qué significa? Que el bien es sustituible por otro, su mayor y mejor uso es X y por lo tanto tengo que buscar esas otras propiedades que sustentan su valor. En ese caso, la comparación de mercado podemos encontrar básicamente dos instancias. Una comparación que llamamos directa y una comparación que llamamos indirecta. Vamos a ir primero por la comparación directa. Esta comparación directa tiene que ver con medir y revisar las características del bien y compararlas directamente con cada una de las referencias que obtengo sobre este bien. Dicho de otra manera, si estoy valorando o tasando una propiedad de 3 dormitorios, 2 baños y piscina,
voy a tener que buscar una propiedad de 3 dormitorios, 2 baños y piscina y analizar cuán mejor o peor es esta propiedad respecto a lo que estoy tasando. Por lo tanto, esta propiedad que tengo como referencia, si vale 100, vamos a tener que medir esos 100 respecto a los atributos que tenga mejor o peor con la que estoy valorando. Ejemplo, si la que estoy valorando no tiene piscina y la referencia de 100 sí tiene piscina, tendría que a los 100 restarle la piscina y ahí sería equivalente a la que estoy tasando. Porque para la que yo estoy tasando sea equivalente a la que tengo como referencia, debería ponerle piscina. Por lo tanto, estos 100 no es el valor de mi propiedad, es 100 menos la piscina. Y de esa manera estoy tratando de comparar y homologar estas dos propiedades que tienen diferencia. Y eso tenemos que tenerlo siempre muy claro. Todas las propiedades son distintas. Aquí es el proceso de valoración de vivienda, el proceso de valoración de bienes raíces es diferente a la valoración de un vehículo, por ejemplo. Porque un vehículo yo lo puedo encontrar en distintas partes de la ciudad, lo puedo encontrar en distintas ciudades. Y basta con que lo vaya a buscar y lo trae, que lo tengo frente a mi puerta. Incluso podría encontrar uno de similar kilometraje, del mismo color, de la misma marca, del mismo año. Y lo puedo tener frente a mi puerta. Pero una propiedad no. Si la propiedad donde estoy tiene un siniestro, no me voy a instalar en el predio vecino. Voy a tener que reconstruir ese bien en el mismo lugar. Por lo tanto, los bienes dependen de ese lugar, de esas condiciones. Y por lo tanto, al momento de hacer la homologación, al momento de hacer la comparación, necesariamente tengo que hacer estos ajustes. Y esos ajustes no pasan por hacer solo un promedio. Pasan por medir las características de un bien respecto a otro. Y en la medida que voy asimilando, en la medida que voy ajustando las características de un bien respecto a otro, voy a poder tener una mejor homologación entre el bien que estoy valorando y los bienes que tengo como referencia. Si solo hago un promedio, voy a tener una distorsión muy alta. En algunos casos puede que resulte, cuando los mercados son realmente muy profundos, cuando las distorsiones entre un valor y otro no son tal, en esos casos sí es viable y si están todos en el mismo sector, digamos. Pero incluso en un apartamento, en un edificio, el piso de arriba vale distinto al de abajo, a pesar de que son exactamente iguales. Y probablemente tengan casi la misma vista. Quiere decir si está uno hacia el norte y el otro hacia el sur. Tienen diferencia. Se valoran diferente. Y se paga diferente. Por lo tanto, hay un proceso de homologación cuando yo estoy tomando los bienes, por ejemplo, del mismo edificio, pero son distintos porque tienen distinta altura, tienen distinta orientación y a lo mejor incluso distintas terminaciones. Hay un proceso de homologación. No va a ser lo mismo que en el mismo punto esté valorando un bien en un piso 3 que en un piso 15. Distinto es si lo estoy valorando para un arriendo. En general en los arriendos no se ven esas grandes distorsiones, pero en términos de venta sí. Y por lo tanto hay un proceso de homologación y a esto se le llama una homologación más bien directa, donde tomo las referencias, a lo menos 3, 4, 5 referencias para evitar las distorsiones manuales que uno va haciendo al momento de homologar, y luego de obtener este valor homologado, ahí sí ya podemos aplicar algún mecanismo más estadístico para decir cuál es el promedio de estos valores homologados. Es decir, tomé las referencias, las analicé y eso me da pie para decir cuánto vale el bien que estoy valorando. ¿Qué cosas tiene de complejo eso? Que necesariamente debo conocer las referencias. Es decir, necesariamente debo conocer ciertas características. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuál es su planificación interior? El estado de construcción, la antigüedad y otros elementos que obviamente me permiten hacer una comparación. Hay otros elementos que pasan a ser una constante. Por ejemplo, puede ser una constante el ancho de la vía. Puede ser una constante la ubicación. Oye, la ubicación es considerada buena.
Es decir, a la persona, al usuario, al comprador, no hace mayor distinción entre estar en una cuadra que en la otra, porque le interesa ese sector. Ahí pasa a ser una constante. Ahora, si al usuario no le es indiferente, porque por una pasa la locomoción colectiva y por la otra no, bueno, entonces esa variable sí es discriminante y sí hace un efecto sobre la homologación. Hay personas que, por ejemplo, distinguen el piso como un elemento importante de diferenciador. Hay personas que no pasan, por ejemplo, como mercado del piso 8, piso 12. Si ya le dicen, mire, tengo una opción en el piso 30, lo piensan 2 veces. Entonces, son elementos discriminantes y por lo tanto hacen una diferencia en el ajuste de valor. Entonces, esta es una comparación que llamamos directa, que nos permite en la práctica realizar un análisis del bien, y este análisis del bien nos va a dar un valor referencial, base, para que nosotros podamos luego negociar. La tasación no necesariamente dice que se va a vender en ese monto. Y aquí hay que distinguir lo siguiente. Siempre estamos hablando, en este caso, de valor. Es decir, de una condición de mercado. No lo que una persona está dispuesta a pagar respecto a la otra. Eso es un precio. El acuerdo que exista entre comprador y vendedor final, ese es el precio final de la compra, que no necesariamente es de mercado, porque ese precio puede estar influenciado por la capacidad de negociación, ese precio puede estar influenciado porque en realidad me significa echar abajo la muralla y conectarme con mi vecino y por lo tanto tengo mejores posibilidades de ampliar ese terreno. Es decir, pueden existir muchas condiciones que hagan que una persona esté dispuesta a pagar un mejor precio a un valor de mercado. El valor responde a lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese bien. Luego entonces que tenemos lista bajo esta metodología de comparación de mercado el tema comparación directa, nos vamos a una comparación que se llama indirecta, o más bien estadística y con otros métodos. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente esta comparación va a depender de las características específicas que tiene cada bien respecto al que estoy tasando. Muchas veces puedo escoger, y aquí se ocupa mucho una valorización georreferenciada, es decir, que tengo los puntos identificados en la ciudad, y en esto básicamente lo que estamos haciendo es levantando información que ya está identificada en un determinado punto, que tiene ciertas características equivalentes al bien que estoy valorando, es decir, si estoy valorando un apartamento, bueno, estoy valorando apartamentos en el piso 8, que tienen 3 dormitorios, que tienen 2 baños, que tienen cierta orientación. Por lo tanto, y cierto metraje incluso, por lo tanto, si selecciono ese tipo de bien en la ciudad, puedo unir esos valores y así sucesivamente puedo ir uniendo valores de otros bienes. Por ejemplo, vamos a unir los de 3 dormitorios y después vamos a unir los de 2 dormitorios y después vamos a unir los de 1 dormitorio y después vamos a unir los que tienen entre el piso 8 y el piso 12, después entre el piso 2. Y eso me genera ciertos mantos de valor. Por lo tanto, si ustedes se pueden imaginar la ciudad, van a empezar a aparecer, ¿ya?, distintos valores que reúnen en sí ese valor, las características del inmueble. Si eso se va uniendo, me genera mantos de valor. ¿Eso qué nos permite? Que estadísticamente podamos obtener un punto y ese punto intersectarlo con este manto de valor y obtener un valor de ese bien en ese punto. ¿Por qué? Porque si todos los bienes parecidos se comportan en una cierta franja de valor, lo más probable es que este bien que tiene esas mismas características se comporte en esta misma franja de valor. Y si estoy hablando de un crédito, por ejemplo, hipotecario nuevo, donde no hay mayor riesgo, a lo mejor voy a ser menos conservador y voy a ir al techo de la banda de valor. Porque todos los otros bienes están en ese tramo. Ahora, si estamos hablando de un bien con ciertas características riesgosas, a lo mejor me voy al piso de la banda. Pero es muy difícil que nos salgamos de la banda. Porque si en el mercado me dice que se mueven entre esos valores, ¿por qué le podría colocar un valor diferente? Tendría que ser porque el bien no se ajusta al mercado. Porque el bien escapa a esas condiciones que el mercado está en ese minuto trabajando.
¿Ya? Obviamente para este análisis indirecto se requiere de un gran volumen de datos. Cuando tenemos bienes heterogéneos, ¿no? Por ejemplo pequeños poblados donde los bienes son todos heterogéneos, claramente no se puede aplicar esa metodología porque al lado de un taller podemos tener una casa de muy buenas características, podemos tener una farmacia, podemos tener una carnicería, podemos tener distintos tipos de bienes y obviamente en esas condiciones no se puede hablar de una comparación estadística o de una comparación indirecta. Pero sí cuando las ciudades empiezan a crecer y se empiezan a homogenizar, ¿no es cierto?, donde se dice, mire, en este sector es un barrio industrial, este otro sector es un barrio netamente habitacional, y en este sector que es habitacional son solo casas, y en estos son solo edificios. Bueno, claramente en esos sectores, procesos automatizados, procesos estadísticos de valoración comparada, se puede hacer. Y obviamente hay otros métodos adicionales, están los sistemas de multicriterio, están los sistemas de redes neuronales artificiales, y así un sinnúmero de metodologías que obviamente no es parte de esta charla. Volvamos al tema entonces de la comparación de mercado. Comparación de mercado, dijimos, se puede aplicar cuando estamos hablando de bienes que son sustituibles por otros y por lo tanto esos otros bienes me van a decir cuánto vale este inmueble que estoy valorando. Y para hacer la comparación de mercado tengo dos mecanismos. Un mecanismo directo, tomando ciertas referencias y comparándolas directamente, y un mecanismo indirecto que tiene que ver con más bien con un análisis estadístico de cómo se comportan estos datos, que puede ser georreferenciado o no georreferenciado. ¿Ya? Y aquí existen también distintas metodologías, digamos, existen procedimientos de regresiones múltiples, existen en realidad en el caso indirecto muchas formas de poder hacer esta comparación. Lo más simple, lo más fácil, tome 5 o 6 referencias, compárelas con el bien, pero haga los ajustes. Es decir, tome el valor que se está publicando, y usted ya sabe que un valor que está siendo publicado puede tener en algunos casos una negociación. Por lo tanto, si es 100 el valor de publicación, probablemente el valor de cierre no va a ser 100. A lo mejor va a ser un poquito menos, dependiendo, ¿no es cierto?, del interés que tenga el vendedor también de poder capturar a ese potencial comprador. ¿Ya? Y bajo ese 100 también va a tener que tener ciertos ajustes de acuerdo a las características. Ojo, estos ajustes no necesariamente son negativos, pueden ser positivos y negativos. Le falta una habitación, le sobra una piscina, le falta una piscina, tiene un quincho, le sobra un quincho. Es decir, estos ajustes, ¿no es cierto?, son de distinta naturaleza y obviamente van contribuyendo al valor final del bien.